¿Qué son las falacias? Una falacia es un error de razonamiento, no es una idea falsa. Son errores típicos que surgen frecuentemente en el discurso ordinario y vuelven inválidos los argumentos en los cuales aparecen. Son un razonamiento que parece lógico o válido, pero no lo son. Tienen la apariencia de obedecer a un razonamiento correcto, pero en realidad el razonamiento que se sigue es falaz, erróneo, engañoso, con el objetivo de convencer o persuadir al interlocutor. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea, mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición. Cualquiera que sea el tema al que se refiere, por regla general trata de establecer la verdad de su conclusión, pero los argumentos pueden fallar de dos maneras en este propósito. La primera es suponer alguna proposición falsa como una de las premisas del argumento. Un argumento falaz puede tener premisas o conclusiones verdaderas, pero aún así sigue siendo falaz, porque el procedimiento seguido fue erróneo. Lo que vuelve un argumento falaz es que en sí mismo es inválido, tanto así que inferir que una premisa es falsa porque la conclusión es falaz es también una falacia. La segunda forma en que un argumento puede fracasar es en el intento de establecer la verdad de su conclusión y que sus premisas no la impliquen. Un argumento cuyas premisas no implican su conclusión es un argumento cuya conclusión puede ser falsa, así aún sus premisas fuesen verdaderas. En estos casos, el razonamiento no es bueno y se dice que el argumento es falaz o que es una falacia. Hay muchas formas en las que puede equivocarse el razonamiento, muchos tipos de errores que se pueden cometer en un argumento. Se acostumbra a reservar el término falacia para los argumentos que, aun cuando sean incorrectos, resultan persuasivos de manera psicológica. Algunos argumentos son incorrectos en forma tan obvia que no pueden convencer ni engañar a nadie. Las falacias son peligrosas porque la mayoría de nosotros llegamos alguna vez a ser engañados por ellas. Por lo tanto, definimos una falacia como un tipo de argumento que puede parecer correcto, pero que luego de examinarlo se demuestra que no lo es. Aristóteles fue el primer lógico sistemático. Identificó 13 tipos de falacia. Recientemente se han encontrado más de 113. No hay un número exacto de falacias, ya que contarlas depende mucho de su clasificación. Están divididas en dos grandes grupos, las falacias de atinencia y las falacias de ambigüedad. Cuando un argumento descansa en premisas que no son pertinentes para su conclusión y por lo tanto no pueden establecer de manera apropiada su verdad, la falacia cometida es de atinencia. Las falacias de atinencia consisten en argumentos donde no existe coherencia lógica, por lo cual el individuo intenta persuadir y tiene un componente psicológico donde recoge una idea buscando a través de la perseverancia manipular la situación, trasladar la acción concreta a su objetivo final. Argumento ad ignorantiam. Es el error que se comete cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base que no se ha demostrado que sea falsa, o a la inversa, que es falsa porque no se ha probado que sea verdadera. He ido a internet, pero no sé cómo. Si ha cometido un delito y quiere confesarlo, haga clic en sí. De lo contrario, en no. Ha elegido no, lo que significa que lo ha cometido pero no quiere confesarlo. Se dirige a su casa un furgón policial. Mientras espera puede comprar una gorra o una camiseta de la policía. Al reflexionar un poco, podemos percatarnos de que existen muchas proposiciones falsas cuya falsedad aún no se ha probado y que existen muchas proposiciones verdaderas cuya verdad no se ha demostrado. Así, nuestra ignorancia sobre cómo probar o refutar una proposición no establece su verdad ni su falsedad. Esta apelación falaz a la ignorancia aparece en forma más común en la investigación científica mal entendida, donde consideran de modo equivocado como falsas las proposiciones cuya verdad no puede establecerse. Es famoso en la historia de la ciencia el argumento ad ignorantium, utilizado para criticar a Galileo.
cuando mostró a los principales astrónomos de su época las montañas y valles que él consideraba que se veían en la Luna. Estos letrados argumentaban que la Luna no tenía ni montañas ni valles, sino que lo que se observaba en ella era escarcha. Esta conclusión de ambas personas, los letrados y Galileo, termina siendo una falacia, porque ni ambas partes no soportaron su idea. Hay un contexto especial en el cual la apelación a la ignorancia es apropiado y común, por ejemplo en un juzgado, donde un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Adoptamos este principio porque reconocemos que el error de condenar a un inocente es más terrible que el de absolver a un culpable. Y así, la defensa, en este caso penal, puede reclamar legítimamente que si el fiscal no ha aprobado la acusación más allá de toda duda razonable, el único veredicto posible es el de no culpabilidad. Sin embargo, esta apelación a la ignorancia solo tiene éxito si la inocencia se puede demostrar alegando falta de pruebas. En otros contextos, tal apelación es de hecho un argumento ad ignorantiam.